cual por CNN Radio Rosario, decíamos 9:20 de la mañana, contamos una incidencia a la gente y tenemos el... cual por CNN Radio Rosario, decíamos 9:20 de la mañana, y tenemos el placer de sumar en línea aquí a probablemente una de las mentes económicas más brillantes y más claras que tiene nuestro país. Doctor en economía él, le contamos una incidencia a la gente, la primera entrevista que hicimos en este ciclo hace ya más de un año, lo sumamos nuevamente para charlar. La Argentina era completamente distinta en ese momento, autor de dos libros, La Argentina devorada y La sociedad cómplice. Estamos hablando de no otra persona que el doctor José Luis Espert. José Luis, un gusto saludarte y tenerte en línea. Garrett Edwards aquí y el equipo acompañándote. No sé si tenemos la señal andando, no sé si nos escucha José Luis. Nos vamos acomodando, vieron que puede fallar a veces el tema de las conexiones. Vemos si reacomodamos aquí todo esto, ¿no, Adriano, Emma? Sí, efectivamente, Gar, bueno, puede fallar sobre todo por cómo estamos haciendo el programa, ¿no? Cada uno en su casa. Recordemos que solamente Martín Boschetti está en el piso, está en el estudio, después cada uno de nosotros está en nuestras respectivas casas, y intentábamos hablar con José Luis Espert para charlar un poco de cómo está la economía argentina, cómo está atravesando este proceso que bien venimos marcando de claro deterioro, no solamente en lo que tiene que ver con la actividad económica, sino también con las cuestiones fiscales, la emisión monetaria que no para y que es el único mecanismo que está teniendo el gobierno para financiar el fuerte déficit fiscal crónico estructural que arrastra a Argentina desde hace décadas y la contracara de esto. Que lo tenemos ahí a José Luis Espert del otro lado, el doctor José Luis Espert, que recién lo estábamos presentando aquí en Tal y Cual por CNN Radio Rosario. José Luis, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola, hola. Hola. ¿Se escucha usted? Yo lo escucho, sí, buen día. Ahí estamos, ahí quedamos conectados. Esto de la infraestructura argentina en tecnología, que ahora estamos todos en nuestras casas agotando el ancho de banda que estaba pensado para que algunos descansen un poquito en el fin de semana, no está preparada la Argentina para eso, ¿no, José Luis? Yo, salvo para chorros, vándalos y delincuentes, la Argentina no está preparada. Para los seres humanos normales que tratamos de trabajar en una semana y descansar el fin de semana, no está preparada. Hagámonos cargo de haber hecho un país para chorros, delincuente y faciloso, ¿no? Donde el resto de la gente de laburo, la gente pro, el que quiere estudiar, progresar, los hacen pelota acá, ¿no? Sí, es muy triste a la vez que muy cierta esa reflexión, José Luis. La pregunta es obvia como para arrancar, no se la hago sesgada, si bien yo tengo mi opinión y mucho coincido con lo que usted opina. ¿Qué le parece el manejo de la situación económica del gobierno nacional? Se la dejo sin sesgar la pregunta. Bueno, yo creo que mi opinión es que la respuesta económica a la cuarentena decidida no ha sido coherente con la cuarentena decidida. Argentina decidió, y para ser precisos y prolijos en el análisis, tomemos como dato inicialmente la cuarentena es esta. No la juguemos en un primer análisis, dejémosla, ahí está. Esa es la cuarentena del gobierno. Como consecuencia de que todo el mundo ha tenido más o menos cuarentena, se puede comparar cómo ha sido nuestra cuarentena comparada con el resto del mundo, y uno cuando ve las cuarentenas argentinas comparada con otras, está entre las más duras. Entonces, una cuarentena tan dura como la que decidió el gobierno requería, y mucho más, teniendo en cuenta el punto de partida de Argentina, que es con niveles de pobreza extravagantes, de miseria, una década estancada, 2 años de recesión, requería un cuidado prácticamente obsesivo de la cuestión económica, al mismo tiempo, a la par, que se decidía cuarentenar al 90% del PIB argentino. Pero una cosa, ni hace falta ideología, digamos, es simplemente sentido común, ¿no?
Si usted mete a todo el PBI encerrado en su casa para que no se contagie, ¿qué cree que le va a pasar a la economía? ¿Va a crecer? ¿Va a ser floreciente la economía? No, la economía se va a derrumbar. Por lo tanto, requería una respuesta inmediata del gobierno. Pero yo después de la conferencia de prensa, en la misma conferencia de prensa en realidad, en la cual el 20 de marzo Alberto Fernández ponía en funcionamiento la primera etapa de la cuarentena, ahí mismo se debería haber anunciado una tonelada de medidas para evitar la quiebra inexorable a la cual la pandemia y la cuarentena decidida por el gobierno llevaba al sector privado. Esto no fue así, sino que inicialmente el presidente habló de miserables a los empresarios, también después dijo no me corran con la economía como si fuera una chicana, y hoy ya casi cumpliendo 40 días la cuarentena, nos encontramos que recién ahora se empiezan a anunciar medidas y prácticamente no hay ninguna en ejecución, como consecuencia de lo cual ya con esto que le estoy contando yo, con esto de haber dejado, no subestimado, de haber despreciado el desastre económico que se avecinaba, bueno, ahora sí vamos a un problema económico gigantesco que ya estamos viendo, además estamos viendo caídas en las ventas de naftas del 70% en marzo, caída en la venta de textiles del 70% en marzo, en unidades físicas, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, vamos a una situación económica pero muy compleja, muy compleja. José Luis, ¿cómo está? Emanuel Paz lo saluda. Le quería preguntar concretamente ¿qué hubiera cambiado usted? O sea, ¿qué medidas le parece que hubiera sido más correcto quizás que el gobierno tome en una primera instancia para cuidar un poco mejor la economía, ¿no? Como ustedes están diciendo. A ver, lo que ha anunciado el gobierno, los anuncios del gobierno ahora son parte de todo lo que hay que hacer. Ahora, eso debería haberse anunciado el 20 de marzo, el mismo día. El ingreso familiar de emergencia, los créditos a tasa cero para que las empresas paguen los salarios, el hecho que el Estado se haga cargo de parte del salario del sector privado, todo eso está bien. Ahora, debería haberse anunciado el 20 de marzo. Ahora, debería agregarse, además de esto anunciado, debería agregársele la suspensión de las leyes laborales actuales de Argentina, que no si fuera poco, para lo único que han servido es para generar sindicalistas mafiosos y delincuentes y 5 millones de trabajadores en negro, suspenderlas directamente y que las empresas sigan con sus empleados el acuerdo laboral que dé, ya sea en el tema salarial como en la jornada de trabajo, darle absoluta libertad a la negociación colectiva por empresa, al menos de acá hasta fin de año, porque ya esto no alcanza con que dure la cuarentena nada más. Otra cosa que habría que agregarle, que el gobierno no ha hecho nada todavía, es un plan de reducción del gasto público, por lo menos, transitorio, por lo menos, de la parte del Estado que no está trabajando porque está cuarentenado. Porque si no vamos a generar una explosión del déficit fiscal, producto de la caída de la recaudación y la suba del gasto público para salvar al sector privado, que nos puede llevar a tener otro problema después, que es una gigantesca desestabilización macroeconómica producto de un déficit fiscal. La tercera cosa que el gobierno no ha hecho y debería hacer es haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario que está desesperado por prestarle a sus países miembros para tener protagonismo. Si hay una situación en la cual se justifica la existencia de un Fondo Monetario, es justamente en esta situación a nivel mundial, como es una pandemia. La deberíamos haber cerrado un acuerdo con el fondo que nos proveía de fondos para financiar el déficit fiscal. Cuarta cosa que el gobierno no ha hecho y debería hacer es evitar el default. Puede decir que Argentina va derecho de cabeza un default. Bueno, Argentina no debería tener default. Quinta cosa que el gobierno no ha hecho y debería haber hecho y no ha hecho todavía, y parece ser que no hay visos de eso, es juntar a todos los gobernadores de provincia, a todos los intendentes del país, a los jefes de bancada de la principal fuerza del Congreso, la Corte Suprema, el Poder Judicial, y anunciar, insisto, un plan muy fuerte de reducción del gasto público, que esté muy bien organizado, porque si no, insisto, vamos a ir a un déficit fiscal que puede desestabilizar de manera severa la economía.
José Luis, ¿qué tal? Adriano Mandolesi lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es más urgente? Y en base también a lo que enumeró recién, ¿una vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19 o una vacuna definitiva contra el populismo en Argentina? El populismo en Argentina es una enfermedad donde si hay alguna pequeña esperanza que se cure, yo creo que yo tengo cada vez menos esperanza de que se cure, aunque voy a seguir luchando para ver si se puede curar, o si nos podemos curar de la enfermedad populista. No, yo creo que falta más tiempo para que aparezca la vacuna antipopulista que la vacuna contra el coronavirus. La respuesta es el capitalismo, ¿no? Probablemente del capitalismo salga la vacuna que cure el coronavirus. No va a salir del CONICET o del Instituto o del Estado que financia no sé qué. Va a salir del sector privado que quiere ganar plata, que adora el deseo de lucro y que por eso van a conseguir la vacuna. Eso va a pasar mucho más rápido que salga el populismo. Nosotros, de hecho, creo que estamos ingresando a una etapa populista más rancia a la cual veníamos con Macri. Aquí no hay duda que fue populista, por eso terminó en crisis, pero ahora estamos yendo, en parte por la pandemia, usada como excusa, por supuesto, a una cosa media rancia populista. Fíjese, se están cerrando los aeropuertos, parece ser hasta marzo del año que viene, sin poder salir del país. Hay algunos acuerdos ahí recién para liberar presos y nosotros la gente estamos encerrados. Pero los presos libres. Argentina saliendo de las negociaciones del Mercosur con el Tratado de Libre Comercio, Argentina encerrándose más todavía yendo en default, estas maniobras con el contrato con liquidación, el ciberpatrullaje, estamos yendo a una cosa muy, muy complicada, además del económico. En materia de libertad me parece que estamos cada vez más complicados. José Luis, la preocupación por las libertades individuales tiene un lugar que, bueno, usted es una de las banderas y de los estandartes de pelea en lo público y en lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación. No siempre se da todas las veces que uno querría le importaría, y recién nos mencionaba el capitalismo como la posibilidad, no como el origen de esta potencial y futura vacuna. ¿Por qué han aparecido tantos personajes y personajillos que le quieren sindicar esta pandemia como si fuera culpa del capitalismo, cuando en realidad se origina en un país como China, que es una dictadura comunista? Bueno, el suraje no es berreta, digamos, no es tan poco sofisticado. La verdad que yo he leído intelectuales de izquierda en mi juventud, porque me decían estudiar, ¿no? Esas cosas, pero era gente muy sofisticada. Yo no creo un intelectual francés, Maurice Dobbs, daba gusto leer sus críticas al óptimo pavetiano, etcétera, etcétera, pero esto que tenemos acá son de cuarta. Claro, mira, ¿sabes por qué de cuarta esa afirmación que la culpa del virus es el capitalismo? Y si el capitalismo es el único régimen que rige en el mundo, salvo 2 o 3 países, el 99% en todo rige el capitalismo. Ahora, obviamente vos le podés decir al capitalismo que todo lo malo, pero también darle el crédito de todo lo bueno, digamos, para ser equilibrado, ¿no? Es como decir, qué sé yo, por culpa del mar se hundió un barco. Y sí, el mar existe, los barcos se hunden, esto igual. Lo único que hay en el mundo es capitalismo, lo único que hay, lo único. Salvo 2 o 3 loquitos, Cuba, Corea del Norte, Venezuela. El resto es todo capitalismo. Obviamente vos le podés echar la culpa de todo el capitalismo, de los tsunamis, del coronavirus, de los asteroides. Es una cosa berreta, obviamente. Si lo único que existe es capitalismo, ¿cómo no va a ser la culpa de todo? Lo malo, echarle la culpa de todo lo bueno también, entonces, ¿no? Por ejemplo, que jamás en la historia humana hubo tan pocos pobres como hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo. Sí, números, José Luis, que sin duda señalan una evolución y una mejora progresiva a lo largo del tiempo, pero
hay cierta insistencia en querer responsabilizar a este sistema como el culpable del coronavirus. Lo traigo para una cuestión más bien de la post-pandemia. Sí. Algo. Ahora escucho tu pregunta, pero déjame agregarte algo más. Perdóname que te corte, pero... Sí, no pasa nada. Hay que estar acostumbrado a esto, hay que estar acostumbrado. En el 2008, cuando vino la crisis subprime, también recuerdo a Cristina hablando de un nuevo orden mundial. 10 años después, otra vez lo mismo con una pandemia. Siempre, cada vez que en el mundo es una crisis, como el único régimen que rige en el mundo es el capitalismo, los enemigos de la libertad, los enemigos del capitalismo, como por ejemplo Cristina Kirchner, yo no lo dudo que Alberto Fernández ya es un enemigo de la libertad, van a aprovechar esas circunstancias para tratar de meter más el virus populista en Argentina. Es un negocio, pues todo, o sea, no debería sorprendernos y deberíamos estar siempre preparados para dar la pelea por la libertad y por la defensa del capitalismo cuando ocurran estas cosas. A ver, no es casual que nosotros asomamos la cabeza en la calle y terminemos presos, los presos están terminando libres, que no se pueda salir del país, que venga un impuesto a la riqueza, que Argentina salga de las negociaciones de libre comercio del Mercosur, que vayamos un default. Parecería ser que se va armando un esquema, yo no sé si chavista, pero sí más del estilo que le gusta al Papa, ¿no? Una cosa más de pobrismo, villerío, cooperativas, empresas recuperadas, toda esa cosa pobretona, bizarra, más que socialismo, me parece a mí. A eso tendemos con lo que está haciendo Alberto Fernández si esto no para, ¿no? Perdona. José Luis, seguimos con lo del virus, que es muy interesante lo que nos menciona. Si el populismo es un virus, si hacemos esa analogía, no hemos generado anticuerpos, todavía es increíble, ¿no? Digo, es como la duda que tiene la OMS si la gente que se contagia COVID-19 genera o no genera inmunidad. Parece ser que con tantos años, aún así, no hemos logrado generar nuestra propia inmunidad de rebaño, ¿no? Sí, no, es el tema es que ya la gente tiene la cabeza tan quemada que al que aparentemente razona bien también razona mal, digamos, ¿no? Sí, es un caso particular de virus, el virus populista en Argentina. Sí. Que es en realidad, si uno lo mira, es América Latina, digamos, ¿no? Probablemente el intento capitalista que comenzó hace varios siglos en América Latina ha fallado, por razón que sea, pero ha fallado, sin duda. Cómo le cuesta muchísimo a América Latina ser razonable, respetar la libertad, valorar el deseo de lucro, el progreso, le cuesta a América Latina en general. Pero nosotros en particular sí, el virus populista no nos podemos sacar encima. Y ya la gente nace con la cabeza quemada, y los chicos ya le queman la cabeza de chicos, en el hogar, en el colegio. Por eso esto me lleva a un tema más político interno. Yo creo que la lucha en el llano, solamente la famosa batalla cultural, es una cosa que solo jamás va a traer ningún cambio en Argentina. A eso hay que ayudarlo con gente que se comprometa, como nosotros lo hicimos con Luis Rosales el año pasado y lo vamos a seguir haciendo en las próximas elecciones, en la defensa desde lo político, plantarnos desde lo político como enemigo de un sistema que devora y destruye vidas en Argentina. Sin gente, hoy seré yo, el día de mañana será otro, pero Argentina hacía 30 años que no tenía gente parada frente al sistema, como los enemigos del sistema por ser liberales y por defender el sentido común. Yo creo que algún día obviamente ya lo sé y la posta debería seguir, porque desde el llano la batalla cultural no existe, digamos. Está bien dar la batalla, ir a la tele, ya al teatro, pero con eso solo no alcanza ni el miedo, porque estamos enfrente de una sociedad con la cabeza quemada. José Luis, le agradecemos por todos estos minutos que se ha tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y le deseamos que tenga un buen fin de semana. Gracias a usted igual. Chao, un día. Hablábamos con el doctor José Luis Espert, economista él, estuvimos charlando sobre la economía argentina, sobre las medidas del gobierno, sobre el populismo, sobre la preocupación por las libertades individuales y lo hicimos aquí en Tal y Cual por CNN Radio Rosario.